Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la defensa Petrov. En las clases anteriores hablamos sobre las aperturas abiertas y ahora necesitamos hablar sobre cada una de las aperturas abiertas y las variantes y subvariantes. Ya hemos visto con las blancas, las aperturas abiertas inician con E4. Hemos visto las principales como son la italiana, la española, la escocesa. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando las negras hacen una jugada diferente de C6. Porque si las negras juegan caballo C6, ahí es donde se origina la italiana, que sería el alfil en C4, la española con el alfil en B5 o la escocesa con el peón en D4. Pero la defensa Petrov se caracteriza por jugar al contraataque. Me están atacando y las negras también contraatacan. Aquí hay muchas formas de jugar. Hay muchas formas de jugar. Se podría jugar ahí para defender y eso sería una jugada defensiva. Se llegaría a la apertura de los 4 caballos. Pero mayormente las blancas deciden capturar el peón y hacer un juego abierto. Ahora las negras no deberían jugar caballo E4 ahí porque ese sería un error, ¿no? Porque si quiero copiar las jugadas de mi oponente voy a terminar perdiendo. ¿Ve? Van a terminar muy mal. No puede, si captura ahí va a perder su dama. Entonces, ahí las negras no deben capturar inmediatamente. Lo que tienen que hacer es jugar D6 para atacar al caballo y que ese caballo se pueda retirar. Se puede retirar a C4 o puede regresar a su casilla de origen. Y ahí sí capturo. ¿Ya? Y ahí hay muchas variantes. Vamos a ver, bueno, ya vimos la defensa Petrov, variante de los 4 caballos. Ya. Y observen, aquí las negras están haciendo un sacrificio. Y aquí, con esta jugada, hacen un ataque doble y van a recuperar la pieza que han sacrificado. ¿Ya? Entonces, esa es la variante de los 4 caballos. Luego tenemos la defensa Petrov, el gambito Urosov, que consiste en que las blancas no capturan al peón, sino que sacan su alfil. Luego seguramente quieren jugar caballo G5, lanzar un ataque en F7, pero esta jugada es una jugada dudosa que las negras pueden contrarrestar fácilmente. Primero capturan el peón. Bueno, las negras también capturan el peón, están atacando ahí, pero eso se puede defender con facilidad. Se defiende con facilidad porque las negras juegan D5, defienden a su caballo y obstaculizan el ataque del alfil. Alfil B5, jaque y C6. Las negras tienen una buena cadena de peones y las blancas están perdiendo algunos tiempos. Dama E7, un ataque directo al caballo y un ataque indirecto al rey. Entonces la dama ahí se pone en una casilla muy buena. Hay un ataque muy, muy peligroso. D3, dama en 5. Capturamos al caballo. Dama E4 y dama por E4. Y las blancas deben ganar. Parece que van a perder el alfil, pero se va a jugar ahí. Ya no puede capturar el alfil, pero más o menos se jugaría así. Las blancas perderían su enroque, pero las negras tienen un peón y tienen mejor desarrollo, mejor ubicación, van a hacer enroque también. Y luego tenemos la defensa Petrov variante Damiano. Esta es, ya hemos visto, es un error. Sale la dama
el peón ataca al caballo. Si retrocedo el caballo voy a perder la dama. Así que refuerzo la protección del caballo. Me ataca con un peón más y yo refuerzo con otro peón. Viene el caballo ahí, está atacando a mi dama. Hago una clavada para evitar que su caballo pueda capturarme. Alfil de 7 y nuestra dama se retira ahí. Y desde ahí la dama defiende a, a los dos peones y algo muy importante es que desde ahí la dama está siendo defendida por su alfil y ahora el caballo puede retirarse y capturar el caballo. Así que las negras aprovechan su oportunidad para poder capturar a ese caballo porque si no lo capturaban, no iban a poder capturarlo. Y como vemos, las negras quedan con 5 peones y nosotros quedamos con 6. Hemos ganado un peón, puede capturar ahí, pero él está siendo atacado. Ese alfil, este alfil tiene que retirarse, digamos que vuelva ahí, y nosotros tenemos ahí un ataque. Digamos que haga su enroque largo, bueno, le toca a las blancas, más o menos así como se puede jugar, podría ser un enroque largo, pero aquí las blancas, a ver un ratito, las blancas pueden lanzar un jaque, un ataque, más o menos así es como se puede jugar. Está atacado el peón, ya, y si este alfil se desarrolla, va a perder su peón. Tal vez jueguen así, más o menos. Recuerden, importante hacer las rupturas de los peones. Luego tenemos la variante, la defensa Petrov, el ataque Cosio. Ponemos la dama ahí porque si no podemos perder ese caballo. Ya, y así es como sería. Tenemos la defensa Petrov, el ataque clásico. Ya. Tenemos la defensa Petrov, el ataque Ninsovich. Ya. Esta jugada caballo C3 es muy importante para atacar al caballo. Si el caballo captura aquí, este peón va a capturar y nuestro alfil tiene salida, la dama tiene el control de la columna. Y así más o menos es como se puede jugar. Luego tenemos la defensa Petrov, el gambito Starford. Aunque esto es una mala jugada. Y es una mala jugada porque, por esa razón, que le das espacio a las blancas, el peón ataca al caballo y las negras no tienen mucho espacio. Y ponen su dama para defender a su rey y ahora sí el peón puede capturar al caballo. Tenemos la defensa Petrov, el ataque moderno. Ya. Entonces, cuando el caballo captura aquí, juega D4, captura el caballo ahí, caballo por E5, D5 para defender al caballo, alfil D3, atacando al caballo y está listo para hacer su enroque. Y así es como se puede jugar. Defensa Petrov, el gambito Noah.
y esto llega a ser una mala jugada. Es un sacrificio, pero es una mala jugada. ¿Por qué? Porque las negras tienen el control del centro principal con 2 peones y por esa razón tendrían mejor ataque. Ya, ¿qué otras cosas podemos ver acá? Aquí también podemos ver algunas partidas de la defensa Petrov. Ya, aquí podemos ver algunas partidas. Miren, este es un ejemplo de una partida que han jugado. Miren, ambos están cometiendo errores. Está sacrificando su caballo. Y la pregunta es, ¿por qué no capturó con su rey? ¿Por qué no capturó con el rey al caballo? Porque la dama saldría aquí y capturaría el caballo con jaque y luego se llevaría el alfil. Por eso es que decide hacer enroque. Incluso sacrifica su dama, está sacrificando su dama. Fíjense que este caballo puede capturar a la dama. Lo captura, pero capturar una dama normalmente es una buena jugada, pero algunas veces llega a ser una mala jugada cuando no te das cuenta del peligro. El rey ha salido demasiado y las negras van a contraatacarlo. Y a pesar que no tienen dama, pueden ganar la partida. Miren, jaque y el rey no puede capturar porque está la torre, no puede jugar ahí por el control de la torre, aquí tampoco porque la torre controla todas esas casillas y acá el caballo encima lo apoya. Entonces, jaque, rey H3, D6, fíjese que está sacrificando la dama. Ahora, ¿por qué no captura aquí? D6. ¿Por qué no captura aquí? Porque está en jaque. El alfil está haciendo jaque al rey. Por esa razón. Por eso avanza el peón para bloquearlo. Y ahora el caballo viene y el caballo también aprovecha en hacer jaque al rey. El rey viene ahí y el caballo ha podido capturar a ese peón. Y a pesar que no tienen dama, las blancas tienen más ataques. Si captura aquí, pues el alfil captura y hace jaque. Entonces un modelo de cómo se puede jugar una partida. Mira, todas las piezas le empiezan a atacar. Incluso ahí no puede capturar con el peón porque eso es jaque doble y a la vez jaque mate. Ya el rey no tiene dónde escapar. Muy bien, entonces vamos a ver un video que nos explica sobre las diferentes variantes de la apertura rusa o apertura Petrov. Ya compartirles la pantalla y el sonido. Presten atención. Ahí les envío el video. Después de las jugadas E4, E5, estamos en el grupo de las aperturas abiertas. Ahora, una jugada muy lógica para las blancas es continuar con caballo F3, desarrollando su caballo de rey y atacando al peón de E5 y amenazando capturarlo.
Y ahora las negras, en lugar de defender el peón, pueden continuar con caballo F6, entrando así en la defensa Petrov, o también llamada apertura rusa. Esta es una de las defensas más antiguas que se conocen y ya fue considerada por Lucena en el siglo XVI. Antiguamente se consideraba una defensa incorrecta, pero a mediados del siglo XIX fue estudiada en profundidad por los maestros rusos Petrov y Yanis, y de hecho se trata de una defensa muy sólida y que permite a las negras obtener una rápida igualdad, ya que normalmente a las blancas les resulta muy difícil sacar ventaja de la apertura, puesto que las posiciones simétricas a las que se llega normalmente no permiten desequilibrar el juego para intentar conseguir ventaja. Por tanto, en situaciones en las que bastan las tablas, es una defensa ideal para las negras, ya que se llega a posiciones muy sólidas en las que las blancas difícilmente pueden ganar la partida. Es una defensa perfectamente correcta y que además tiene un componente psicológico muy a favor de las negras, puesto que las negras no defienden su peón de E5, sino que pasan al contraataque y amenazan capturar el peón de E4, lo cual coloca a las blancas ante un primer dilema que resolver. Desde el punto de vista estratégico, el contraataque de las negras podría pensarse que es prematuro. Sin embargo, si las negras tienen cuidado de no exagerar en exceso sus impulsos agresivos, es muy difícil para las blancas refutar la defensa de las negras. Normalmente la posición se mantiene simétrica y las blancas lo tienen muy difícil para desequilibrar el juego y tratar de obtener ventaja. Es cierto que en las posiciones simétricas las blancas podrían intentar aprovechar la ventaja del tiempo de salida, pero no es tan fácil en la práctica hacer valer dicha ventaja. Y de hecho la defensa Petrov es una excelente elección de apertura para asegurarse una rápida igualdad con negras. Y a partir de ahí, como ya decía el que fue campeón del mundo Tigran Petrosian, una vez que se ha conseguido equilibrar la partida, es mucho más fácil jugar a ganar a partir de una posición igualada que a partir de una posición en desventaja. Si las blancas juegan de manera tranquila, lo normal es que se produzcan cambios de piezas y la partida puede encaminarse rápidamente hacia el empate. Por eso la defensa Petrov tiene fama de ser una defensa muy sólida pero poco ambiciosa. Sin embargo, si las blancas intentan forzar la situación y tratan de obtener ventaja a la fuerza, entonces se pueden encontrar con la sorpresa de que las negras pueden pasar al contraataque y quedar con ventaja. A partir de esta posición, las blancas tienen básicamente cuatro opciones. Pueden capturar el peón de E5, con lo que se entraría así en la variante clásica, o también pueden hacer la jugada D4 ocupando el centro con sus peones y aumentando la presión contra el peón de E5. Esta sería la variante Steinitz. Otra opción que tienen las blancas es continuar con alfil C4, desarrollándose alfil de rey y preparándose para enrocar, entrando así en la llamada variante italiana. O también las blancas pueden hacer la jugada caballo C3, desarrollando su caballo dama y defendiendo el peón de E4. Se llegaría así a la variante de los tres caballos, o también se podría transponer hacia la apertura de los cuatro caballos. El resto de opciones para las blancas no son peligrosas. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada D3, defendiendo el peón de E4, el problema con esta jugada es que es una jugada muy pasiva, que no ofrece ninguna ventaja a las blancas, ya que es cierto que defienden el peón de E4, pero dejan encerrados al alfil de rey. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con caballo C6, desarrollando su caballo de dama y defendiendo el peón de E5, para evitar así que el caballo blanco lo pueda capturar. Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con alfil E2, desarrollándose alfil de rey y preparándose para enrocar, y la idea de las blancas es jugar una especie de defensa filidor con los colores cambiados. Las negras pueden continuar con D5, ocupando el centro con sus peones y aumentando la presión contra el peón de E4 y amenazando capturarlo. Las negras aprovechan la pasividad de las blancas y toman la iniciativa para ganar así espacio en el centro. Si las blancas continúan con E por E5 capturando el peón negro, las negras seguirían simplemente con caballo por E5, y ahora las blancas pueden enrocarse, y las negras pueden continuar con alfil E7, desarrollándose alfil de rey y preparándose para enrocar. Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con torre E1, activando su torre de rey y ocupando la columna central, y ahora las negras pueden enrocarse, y si las blancas continúan, por ejemplo, con alfil F1, librando la acción a su torre y amenazando capturar el peón de E5, las negras pueden continuar simplemente con alfil F6, reforzando la defensa del peón de E5, y las negras tienen ventaja en el desarrollo y no tendrían ningún problema.
O también después de la jugada D5, las blancas pueden continuar con caballo B D2, desarrollando su caballo y dama y reforzando la defensa del peón de E4 para evitar así que las negras capturen un peón. Ahora las negras pueden continuar, por ejemplo, con alfil C5 o también alfil E7 para así prepararse para enrocar. Ahora las blancas pueden enrocarse, las negras pueden enrocarse y ahora las blancas pueden hacer, por ejemplo, la jugada B3 con idea de cerrar su alfil de dama por la casilla B2 y presionar así contra el peón de E5. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con A5, con idea de seguir con A4 y atacar así en el flanco de dama, aprovechando el punto de ruptura en la casilla A4 después de la jugada B3. Las blancas pueden continuar con alfil B2, amenazando capturar el peón de E5, pero las negras seguirían simplemente con alfil D6, reforzando la defensa del peón de E5, y las negras podrán continuar con jugadas como torre E8 para sostener su centro de peones, podrán también avanzar con A4 para atacar en el flanco de dama, y las negras tienen muy buena posición y no tendrían ningún problema. O también después del enroque de las negras, las blancas pueden continuar con C3, tomando control sobre las casillas D4 y B4 y preparándose quizás para expandirse con sus peones en el flanco de dama con la jugada B4 y así atacar al caballo negro de C6 para desviarlo de la defensa del peón de E5. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con A5 para tomar control sobre la casilla B4 y evitar así que los peones blancos se expandan en el flanco de dama. Si ahora las blancas continúan, por ejemplo, con dama C2, las negras pueden continuar con A4, ganando más espacio en el flanco de dama y tomando control sobre la casilla B3 para evitar así que el caballo blanco pueda hacer uso de esta casilla. Las negras podrán continuar con jugadas como torre E8 para activar su torre de rey y ocupar una columna central, y la partida estaría más o menos equilibrada. Y si después de la jugada A5 las blancas continúan, por ejemplo, con A4 para evitar que el peón negro siga avanzando, las negras pueden continuar, por ejemplo, con H6, tomando control sobre la casilla G5 para evitar así que las piezas blancas hagan uso de esta casilla, y las negras podrán continuar luego con alfil E6 para completar el desarrollo de sus piezas menores, sin miedo a la respuesta caballo G5 por parte de las blancas. Las negras podrán continuar con dama D7 para así comunicar las torres y tienen muy buena partida. O también después de la jugada caballo B de 2, en lugar de desarrollar el alfil de rey por la casilla E7, las negras pueden continuar también con G6, con idea de desarrollar su alfil de rey por el fianchetto, donde también estará muy bien colocado, ya que reforzará la defensa del peón de E5 y aumentará el control sobre la casilla de 4. Las blancas pueden continuar con C3, y después de alfil G7, la partida puede seguir, por ejemplo, con dama C2, ahora las negras pueden enrocarse, y las blancas pueden continuar, por ejemplo, con caballo F1, con idea de trasladar su caballo hacia el flanco de rey, para intentar así atacar en esta zona. Pero las negras pueden continuar, por ejemplo, con caballo H5, librando la acción a su alfil, para así aumentar su control sobre la casilla de 4. El caballo negro se dirige hacia la casilla F4, que será un excelente puesto en el campo enemigo, y el caballo de dama podrá trasladarse hacia la casilla E7, y de esta manera las negras podrán continuar con C6 para reforzar así la defensa de su centro de peones. Después de, por ejemplo, caballo G3, activando el caballo y amenazando capturar el caballo negro, para debilitar así los peones negros en el flanco de rey, las negras pueden continuar con caballo F4, invadiendo con su caballo en el campo enemigo y amenazando capturar el peón de G2 y amenazando también eliminar al alfil blanco de E2, con lo que las negras le quitarían la pareja de alfiles a las blancas. Y ahora no sería bueno continuar con alfil por F4, eliminando al caballo negro, porque las negras seguirían con E por F4 y el caballo blanco está atacado. Y después de, por ejemplo, caballo F1 para defender el caballo, ahora la gran diagonal de casillas negras se ha abierto y el alfil de G7 será una pieza muy activa. Después de, por ejemplo, D por E4, eliminando el peón central de las blancas, la partida seguiría con D por E4 y las negras pueden continuar con torre E8, activando su torre de rey y ocupando una columna central, y las negras podrán continuar con jugadas como A6 para tomar control sobre la casilla B5 y evitar así la jugada alfil B5 por parte de las blancas. También podrán continuar con dama E7 para aumentar la presión contra el peón de E4 y amenazar capturarlo, y las negras tienen ventaja ya que conservan la pareja de alfiles y su rey está más seguro. Hola, tengo el placer de presentarte mi nueva plataforma de cursos. Muy bien, entonces hemos podido ver aquí en el video, nos enseña las diferentes variantes sobre la apertura
la defensa Petrov. ¿Ya? Aquí también podemos ver algunas cosas muy interesantes. Algunas son líneas secundarias, o sea, líneas secundarias quiere decir que normalmente no se juega, pero también podría jugarse alguna de estas líneas. ¿Ve? Por decir, son líneas que normalmente no se juegan, pero se podría jugar con el peón aquí en C4. Esta es una línea que no es principal, pero que sí se puede jugar. O sea, en vez de capturar aquí al peón, las negras presiona. Ya, esa es otra forma de jugar. Aquí está atacando y pues aquí hay varias cosas que se puede hacer. Una de ellas, jugar el caballo ahí para defender al peón. La torre empezaría ahí a atacar. La torre empezaría a atacar. Ya. Bueno, entonces, bueno, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, entren todos a la página web de Laiches. Entren todos a la página web de Laiches.